Casi toda la producción intelectual del pensador danés se da en un corto intervalo de tiempo y lo hace con una prolificidad tumultuosa. Su tesis doctoral sobre el concepto de la ironía en constante referencia a Sócrates aparece en 1841 y la última de sus publicaciones en la revista El Instante, con la que descarga el resto de balas existenciales contra la Iglesia de Dinamarca, coincidirá con el año de su muerte, 1855, dejándonos por entremedio influyentes aportaciones filosóficas, estéticas o religiosas, además de diarios y cartas que cumplirán siempre con un proyecto común, como lo son Diario de un seductor, Temor y temblor, Migajas filosóficas o La enfermedad mortal. Así, ocupando la mayoría de su actividad intelectual la década de los 40 en la Dinamarca del siglo XIX, su obra se halla de pleno en medio del proceso revolucionario liberal de los pueblos de Europa, el cual culminará con su tercera oleada en las revoluciones de 1848, insurrecciones estas que pondrán fin a la Restauración, provocando el hundimiento del antiguo régimen, por lo menos en cuanto al predominio del absolutismo en el continente, ya que la resistencia de las potencias absolutistas concentrada en Centro Europa, sobre todo en Prusia, lo que más tarde se convertirá en el Imperio Alemán, seguirá con la contraofensiva reaccionario-feudal, siendo reflejo ideológico de la lucha de clases una violenta polarización de la filosofía progresiva y la filosofía reaccionaria. Así, en el plano del pensamiento, podemos periodizar dicha etapa destacando dos de los momentos más emblemáticos de uno y otro bando, a saber, la ocupación del viejo Schelling de la Cátedra de Berlín al silbido de Guillermo IV de Prusia, por un lado, como reconocimiento de la filosofía más adecuada a los intereses concretos del momento de la clase dominante, con lo que se inicia la dilapidación del clasicismo filosófico alemán y da brote el racionalismo, sus conatos y la aparición del manifiesto comunista de Marx y Engels; por otro, como máxima expresión intelectual del movimiento obrero organizado, la conquista del materialismo histórico, la dialéctica revolucionaria. Prácticamente todos los libros que Kierkegaard publicó a lo largo de su vida se comprenden dentro de este periodo. Pero en este clima cultural de progreso, frentes contrarios y grandes cambios sociales, el pensador nórdico habrá de ir a relacionarse exclusivamente con los movimientos del extremo reaccionario, y lo hará de una forma muy intencional, inmersiva y directa. Fue el caso del romanticismo alemán que, pese a encontrarse ya en su crepúsculo, había calado muy fuerte en su país, no contentándose con devorar obras de Goethe, Schiller, Novalis, Jean-Paul, Tieck, Hamann o Schlegel, a quienes citaba de memoria, llegó incluso a entablar contacto personal con varias autoridades vivas al respecto. Así lo hizo con uno de los pocos grandes románticos que todavía no habían muerto, una figura tan importante para la corriente como Friedrich Schleiermacher, asistiendo a una visita llena de honores con que fue recibido en Dinamarca, autor a quien por lo demás estudió concienzudamente por introducción de sus profesores Ibern y Martensen, cuando comenzó a cuestionarse la religión, buscando saber más sobre ella al atravesar por su etapa fáustica, y que, como veremos después, ejercerá una poderosa influencia sobre el intelectual danés, que se verá reflejada principalmente en su subjetivismo y la multiplicidad de personalidades. También hubo de conocer en Berlín al mismo Schelling, más adelante, esta vez yendo él exprofeso a Alemania para asistir durante 4 meses a las lecciones que aquel impartió sobre su irracionalista filosofía de la revelación, cuyo principal objetivo era enterrar todo lo progresivo de Hegel, muerto 10 años antes en vacante de esa misma cátedra, y de la filosofía clásica alemana en general, encontrándose a un viejo Schelling, convertido ya en el perro que ladraba con la entonación más grata a los oídos de la dinastía de los Hohenzollern. De ello resultó su obra Apuntes sobre la filosofía de la revelación de F.W.J. Schelling, convirtiéndose también dicho filósofo en alguien que le proporcionaría un influjo determinante para su obra posterior, alimentando binomios cruciales del irracionalismo como lo son la mitología y la pseudofilosofía de la historia, la libertad mistificada, entendida como pura posibilidad indeterminada del espíritu y su inherente angustia o desesperación existenciales, así como también la revelación o intuición intelectual aristocrática, opuesta al proceso racional y la exclusividad de la verdad para unos pocos. Para ilustrar con una sola imagen la polarización habida lugar con la disolución del hegelianismo, recordemos que en la asistencia a tales lecciones coincidió con un joven Friedrich Engels.
Es esta solo una pequeña introducción crítica destinada a todo aquel que quiera adentrarse en una de las obras más representativas de Kierkegaard, considerada en cuanto elemento clave para la génesis del irracionalismo moderno, en concreto, de las que escribió desde el estadio espiritual a que otorgaba mayor importancia, anteponiéndolo al estético y al ético, el religioso, obras especiales que aseguraba escribir con la mano derecha, en referencia a que ponía para ellas lo mejor de sí. Como puede verse, el libro se estructura en 3 partes dedicadas cada una de ellas a un ejercicio cristiano, según palabras del autor, para extensión del cristianismo en la cristiandad, extensión, que no expansión, algo cualitativo y no cuantitativo. Más adelante nos ocuparemos de este matiz al tratar su método pseudodialéctico. En la primera parte o ejercicio se nos proponen una serie de temas a partir de la invitación de Jesucristo contenida en el Evangelio de Mateo, el Jesucristo de la humillación. Venid a mí todos los que estéis atribulados y cargados, que yo os aliviaré. En ella se trata del invitante, Jesucristo, así como de la índole de la invitación, que es la ofrenda de la salvación, como también del conflicto que esto provoca al encontrarnos ante la encrucijada, bifurcación en el camino de posibles, donde se produce la parada ante la posibilidad del escándalo, llegando el punto en que uno decide libremente si querer escandalizarse, sufrir el escándalo ante el Dios hombre o si quiere la fe. En la segunda parte se desarrollan en específico los conceptos del escándalo, posibilidad del escándalo, también en relación al Jesucristo de la humillación, esto es, el choque que supone para la humana razón el hecho de que Dios se presente ante los hombres como un particular, un simple mortal, y se exploran en sus distintas posibilidades, a saber, la que no guarda relación con Cristo en cuanto a Dios hombre, sino como un mero individuo que entra en conflicto con el orden establecido, y la relativa a que un hombre en particular diga ser Dios, la primera en la dirección de la pequeñez y la segunda en la dirección de la majestad, y en el tercer y último ejercicio se nos habla ya del Cristo de la majestad, desde la majestad de la altura, que no deja de ser todo y uno con el de la humillación. Ejercitación del cristianismo supone, en cierto sentido, la defensa desesperada del último bastión del cristianismo consecuente, o mejor, de un protestantismo consecuente llevada a cabo por un particular, desde Lutero, la postrera apología honesta de un cristiano enfrentado a un alto nivel del progreso científico, de desarrollo histórico-social y al apoderamiento y entronización de la cristiandad establecida, con su ateísmo y absoluta corrupción institucional. Y lo es solo en un sentido, porque en el objetivo, siguiendo la doctrina luterana y del protestantismo en general, su sola fide niega la necesidad de acompañar la fe en Cristo con el obrar, lo cual destruye el corazón del cristianismo, que no es otro que el del ideal del nazareno de igualdad social sobre la tierra. El Dios de Kierkegaard es una quimera que casi se identifica plenamente con la nada. El Dios de Kierkegaard es una nada, defiende una nada, pero ya no quedan argumentos de defensa. La desintegración de los mitos evangélicos por la cientificación de la historiografía es trepidante y la figura de Cristo que aparece en ellos se declara insostenible. La conciencia del hombre se ha desarrollado hasta tal punto que tales constructos paradójicos e irracionales ya no toleran la mínima adhesión cabal. Kierkegaard ni siquiera intentará entablar una polémica historiográfica con un Strauss, un Bauer o un Feuerbach para tratar de rebatir sus tesis sobre el ser histórico de Cristo, sino que directamente negará en bloque la historiografía toda como un instrumento válido para saber nada acerca de él. Kierkegaard observa que ya nadie cree en Cristo, y menos que nadie la cristiandad establecida. El transcurso de la historia ha ido separándonos de él hasta sepultarlo en lo más profundo. El cristianismo se mantiene solo como una mera tradición, el armazón puramente formal de la cristiandad, que no se abandona, primero y antes que nada, por suponer una gigantesca estructura de poder mantenida desde hace más de un milenio para su explotación por la Iglesia. La cristiandad es ahora el cristianismo instituido y vulgarizado, vaciado de contenido y dominado por el poder eclesiástico, mas esta cristiandad establecida no ha dejado de prosperar con el paso del tiempo, inversamente al encogimiento del cristianismo en su seno. Kierkegaard encuentra esto insoportable, entiende que el verdadero cristianismo ha ido desapareciendo precisamente con el transcurso de esos 1800 años, los cuales nos han ido distanciando paulatinamente de Cristo, contrariamente a lo defendido por la Iglesia, la cual afirma que ha ido creciendo e intensificándose el número de creyentes y la fe.
Así, el nórdico comprende que la gradual destrucción de la religión en la cristiandad ha ido de la mano del progreso histórico, en sentido inverso a su tamaño, a su poderío en el mundo, al número de adeptos que ha ido sumando. Lo cualitativo contra lo cuantitativo. Es la historia la que nos ha ido alejando poco a poco de Cristo, con su progreso, hasta convertirlo en nuestros días en poco más que una fantasmagoría generalizada. Pero Cristo es la verdad absoluta y el hecho eterno, y si la historia y el progreso nos alejan de Cristo, al infierno con la historia, al infierno con el progreso, se van forjando las principales características de su método dialéctico. Para terminar con esta distancia abismal entre el potencial creyente y Cristo, Kierkegaard pretende conducirlo al tiempo y lugar mismos en los que aquel vivió, aboliendo para ello la historia, a generaciones enteras y todo progreso, en virtud de lo cual, colocado en una situación de contemporaneidad respecto de Cristo, ante la posibilidad del escándalo que surge al plantarse un individuo frente al Dios hombre, pueda decidir entre querer escandalizarse de hecho o abrazar la fe. Kierkegaard intentará recuperar así el cristianismo primitivo con un retorno a los orígenes, al momento y el lugar mismos en los que Jesucristo existió. Así pues, para ser cristiano se requerirá de una radical contemporaneidad con Cristo, nada menos que como si se fuera uno más de sus apóstoles o de aquellos que fueran testigos directos de su existencia. Pero para acceder a tal lugar rechazará por principio cualquiera de los documentos históricos, la acumulación de conocimiento de todas las generaciones que median, y habrá de basarse únicamente en el misticismo de las Sagradas Escrituras. Kierkegaard critica duramente a la Iglesia por tratar de eliminar esta contemporaneidad de la historia, al intentar probar históricamente que Cristo era Dios a partir de las consecuencias de su vida, la grandeza de la huella dejada tras su paso por el mundo, y que, como dicen ellos, no ha de dejar de crecer, demostrando cada vez más que Cristo era Dios, esto es, de modo cuantitativo, y para Kierkegaard no se puede alcanzar la cualidad Dios por un salto desde lo cuantitativo. Consciente o inconscientemente, Kierkegaard rechaza la demostración histórica porque en el fondo intuye que aceptarla supone hacerlo también con la historicidad en su totalidad y no solo en un sentido, como estúpidamente hace el cristianismo institucional, pues este no se da cuenta que al aceptar la historia con el fin de utilizarla como argumentación de que los grandes efectos de la vida de Cristo prueban su existencia, la aceptan también con todas sus consecuencias, es decir, como sistema capaz de demostrar cómo el Cristo de los Evangelios nunca pudo existir, que el Nazareno nunca existió como Dios hombre. Pero a la cristiandad instituida le importa un bledo el absurdo y la contradicción mientras estos sigan siendo tragados por el pueblo, y así utiliza la historia en la medida que le conviene, como una muleta artificial y unidireccional, ya que defienden por cristianismo una doctrina cómoda, de poca exigencia espiritual para el creyente, que pueda ser aceptada por cuantos más mejor, y a otra cosa serán los requerimientos materiales, económicos, y la dificultad límite y de implicación radical que Kierkegaard reclama para el cristianismo, de imitación existencial de Cristo, la cual es llevada a lo más que humano, colisiona violentamente contra esta concepción relajada. El cristianismo de Kierkegaard es un intento extremadamente subjetivo e idealista de retornar a Cristo, de salvar a Cristo a toda costa y en que se sacrificará todo. Y una de las primeras víctimas en la constitución de su método, como estamos viendo, será la historia. Siguiendo con la anterior crítica a la demostración de que Cristo era Dios a partir de las consecuencias de su vida, Kierkegaard denunció del mismo la contundente tesis de que, contrariamente a como sucede con los demás hombres, cito, el hecho de que viviese es más importante que las consecuencias de su vida. Así pues, Cristo es considerado de un modo especial respecto de los demás hombres, dando lugar a un nuevo tipo. Pero las consecuencias de la vida de un hombre lo son siempre para la historia, es decir, se tratan de consecuencias históricas. Al hacerse excepción de uno, se sienta un fatal precedente que habrá de desencadenar consecuencias nefastas, pues si otro vive su vida a imitación de Cristo, haciéndose más que hombre, también su existencia se prioriza sobre las consecuencias de sus actos. Es el caso del filósofo del norte, lo que llamaremos el superhombre kierkegaardiano. En algunos pasajes el danés parece identificarse plenamente con Cristo, hasta creerse Cristo mismo, pero volvamos por el momento a la antihistoricidad de su pensamiento. Solo porque Cristo también existió en la historia, fue en la historia, no se puede rechazar esta absolutamente. Así lo entendió Kierkegaard.
por lo que hay que acomodar la historia a Cristo. En un verdadero atentado contra la misma, la partirá estableciendo dos constructos diametralmente opuestos, el del mero hecho histórico y el del hecho absoluto, ambos históricos, comprendidos dentro de la historia, quedando ya fuera de ella un tercero, el del hecho eterno o Dios. A diferencia del mero hecho histórico, que solo tiene un valor de conocimiento relativo, aproximativo, Cristo es el hecho absoluto, y estar en relación con Él es el único modo de hacerlo con la verdad absoluta, la que media con el hecho eterno, Dios, ya ubicado fuera de la historia, del espacio y del tiempo. Podemos apreciar en Kierkegaard de nuevo las resonancias irracionalistas del luteranismo, de la sola fide protestante, primera piedra de lo que con los siglos devendrá en el irracionalismo alemán, al reducir el cristianismo a un puro acto subjetivo de creencia en la paradoja, que no se ha de complementar con el obrar en un relacionarse consecuentemente con la realidad, en una praxis. Al decidir de un particular que el hecho de que existiese gana en importancia las consecuencias de su vida, el pensador danés sentó las bases para el principio de banalización de las consecuencias históricas, lo objetivo, en favor de lo vivencial del individuo, lo subjetivo, que tanta relevancia tomará en el subjetivismo de la ulterior filosofía, en todas las falsas dicotomías que se establecieron después, en Bergson, Heidegger y otros. Kierkegaard dio un paso en firme hacia el abismo. Y ni Kierkegaard es Cristo, por mucho que lo pretendiese existencialmente, ni el Nazareno ni nadie es más que hombre, escapando a la determinación y responsabilidad históricas frente a los demás hombres, los de las pasadas, la presente y futuras generaciones. Por ello vamos a juzgar al intelectual nórdico como se merece, sin disculpa alguna, en base a los resultados, los efectos negativos que su ideología produjo y produce hasta nuestros días, fueran cuales fueran sus intenciones, insisto, pretendiese lo que pretendiese. Así, por sus consecuencias para la historia de la humanidad, constituye la obra de Kierkegaard en su totalidad, primero y antes que nada, un importante afluente al servicio del pensamiento reaccionario mundial moderno, más concretamente de alimentación a una de las principales tendencias que lo entretejen, el irracionalismo, desde la descomposición del clasicismo filosófico alemán del que surgió, siendo propiamente alemán. Y no ignoramos aquí, por otra parte, el carácter multifacético de la producción intelectual kierkegaardiana, sus múltiples personalidades, como por ejemplo se refleja en las más diversas interpretaciones que desde el principio ha suscitado, las distintas tendencias ideológicas que, en su espíritu, compitieron por la supremacía y que eran a su vez espejo de las que lo hacían fuera, las cuales habremos de abordar también, incluso como un problema en sí mismo. Pero, de entre todas, habremos de dar prioridad y destacar las principales, la principal, aquella que determina el sentido más general, que, como ya se ha dicho, no es otro que el del servicio activo a la reacción europea.